Seguramente no ha sido nunca que una intolerancia al gluten puede provocar un dolor musculoesquelético, incluso una hernia discal. Te lo explico en este vídeo. Y es que sí, es un problema bastante frecuente en consulta, porque frecuente es la intolerancia al gluten. Hablaré un poquito, en primer lugar, de este gluten, de qué importancia tiene en nuestra alimentación, por qué cada vez hay más problemas de intolerancia al gluten y cómo puede repercutir en el sistema musculoesquelético, provocando, por ejemplo, lumbalgias, especialmente lumbalgias derechas y patología de la pierna derecha que tiene que ver con la zona lumbar. ¿Vale? Por ejemplo, un síndrome piramidal derecho perfectamente puede estar provocado por una intolerancia al gluten. En primer lugar, hay que distinguir. Yo hablo de intolerancia al gluten, no de celiaquía. Los voy a distinguir. La celiaquía, como ves en la imagen, es una enfermedad del intestino, de las vellosidades intestinales, provocado por una reacción inflamatoria permanente. El intestino está inflamado porque hay un alimento que no reconoce bien, hay una reacción inmunitaria y esta reacción inmunitaria genera inflamación que, al ser crónica y permanente, va dañando la vellosidad intestinal. ¿Vale? Aproximadamente un 1% de la población, solamente el 1% de la población, es celíaca, es decir, tiene un grado muy importante con mediación inmunitaria de intolerancia a este aminoácido que es el gluten. ¿Vale? Síntomas de la celiaquía son muy parecidos a la intolerancia al gluten. Hablo de celiaquía como intolerancia máxima al gluten y luego hablaré de la sensibilidad al gluten o una intolerancia leve, sensibilidad al gluten no celíaca o intolerancia leve. Los síntomas son parecidos: estreñimientos, diarreas, hinchazón con gases, digestión lenta, que es la dispepsia funcional, una digestión pesada y lenta, a veces ardor de estómago con reflujos. A veces también esta intolerancia al gluten facilita que haya intolerancia a otros alimentos. Lo más típico, la intolerancia a los lácteos, es decir, o a otros alimentos que en principio el paciente no es intolerante a ellos, pero al inflamarse el intestino por culpa del gluten, empieza a haber intolerancias secundarias que se adquieren a otros alimentos. Alimentos a veces muy positivos para la salud, pero que acaban sentando mal por culpa de que el intestino ha sido dañado por el gluten. ¿Vale? Bien. Otros síntomas de la celiaquía, síntomas no digestivos, de algunos tipos de dermatitis, dolores de cabeza, anemia, infertilidad, cansancio en general. Hay una amplísima gama de síntomas y de problemas que, si uno es celíaco y no lo sabe y va comiendo gluten, al cabo de años se desestabiliza tanto la salud que la lista de enfermedades asociadas es amplísima, desde problemas de piel hasta infertilidad. Vale. La sensibilidad al gluten no celíaca, es decir, es un grado leve de intolerancia al gluten, es un diagnóstico médico que no tiene más de 15 años, desde el año 2010. Que el gluten hace daño a un porcentaje importante de la sociedad, un 1%, estamos hablando de muchos millones de personas. Esto se sabe de hace 50 años. Pero que sin ser celíaco, el gluten también te puede hacer daño, es lo que llamamos sensibilidad al gluten no celíaca, es una sensibilidad más leve, pero que puede acabar haciendo daño, se sabe desde el año 2010, que se empezó a estudiar. Y, dato importante, hasta 10 veces más de gente con sensibilidad al gluten que gente celíaca. Es decir, si hay 1 por cada 100 celíacos, sin embargo hay 10 de cada 100 que son sensibles al gluten, intolerantes leves al gluten, pero que acaban dando también problemas intestinales. ¿Vale? De hecho, los síntomas, como he dicho, son muy similares. Y de hecho, un tema importante es que los celíacos acaban teniendo problemas muy graves de salud, pues una infertilidad. Sin embargo, los que tienen sensibilidad al gluten no acaban teniendo problemas tan graves, el intestino no se altera de forma tan intensa. Sin embargo, esa pequeña irritación intestinal es más leve, pero se traslada a la espalda con más facilidad. Y eso es lo que me importa a mí como fisioterapeuta, y en este caso a ti si tienes un dolor de espalda. Que los celíacos no dan muchos problemas de espalda, sin embargo, los que tienen sensibilidad al gluten sí dan más. Al ser más porcentaje de la población, es algo que, por tanto, nos interesa, ¿vale? Por resumir, cereales que tienen gluten: trigo, centeno, cebada,
La espelta ya tiene muy poco, la avena tiene muy poco y el kamut también tiene poco. Sobre todo el trigo, el centeno y la cebada. Sobre todo el trigo, porque el trigo lo tenemos en cualquier cereal que comemos, el pan, todos los rebozados, todo está hecho de trigo en general, es el cereal más abundante. Centeno ya es más raro encontrarlo y la cebada prácticamente solo vas a consumir en forma de cerveza. Y cerveza, tomar cerveza sin gluten es bastante común hoy en día, es bastante fácil de encontrarla y además que no cambia el sabor. Como cereales, si eres un celíaco, no celíaco, es decir, como enfermo celíaco, ni estos tampoco. Si simplemente eres con sensibilidad al gluten no celíaca, es decir, te han hecho pruebas de celiaquía y ha dado negativo, pero tú tienes sospechas de que te cae mal el gluten, o tienes algunos de los dolores de espalda que luego yo te voy a decir, es decir, es posible que seas sensible al gluten, aunque no seas celíaco, en este caso sí puedes tomar espelta, avena o kamut. ¿Vale? Puedes tomar otros cereales también, por supuesto. El arroz no tiene nada de gluten, el maíz tampoco, el mijo tampoco. Por ejemplo, la pasta de mijo, los espaguetis de mijo, de hecho saben muy parecidos a los espaguetis normales de trigo, con lo cual serán alternativas muy buenas. O el pan de espelta, o las tortitas de maíz, o las tortitas de arroz. Todo esto no tiene gluten, ¿vale? Pero si eres simplemente, no eres celíaco, pero sí tienes sensibilidad al gluten, espelta, avena o kamut, puedes tomarlo sin problema, porque tiene poco gluten. Bien, ¿por qué cada vez hay más gente con celiaquía? Porque vemos que es un 1% de la población, pero muchas veces no llega ni a eso porque simplemente no se busca. Pero los médicos, cuanto más buscan la posibilidad de que hay un paciente sea intolerante al gluten, más se encuentran, claro. ¿Por qué cada vez hay más? Porque hay más, de hecho. No es que solamente que se busque, sino que es que hay más que hace 50 años. Pues porque cada vez los cereales que consumimos tienen más gluten. Tienen más gluten, ¿por qué? Porque los cereales con más gluten soportan mejor los químicos, soportan mejor el frío, la sequía, las plagas. Es decir, son cereales, cuanto más gluten, cereales más resistentes. Por lo tanto, son más productivos. Por lo tanto, se han ido eliminando otras variedades, por ejemplo, de trigo, en favor de las variedades con más gluten, porque son más rentables económicamente. Antes había, lo vi hace poco en un reportaje en documental, 200 tipos de cereales en el mundo. Hoy han quedado unos pocos variedades porque han quedado las más resistentes, las más, por tanto, rentables. Y por tanto, cada vez tomamos cereales con más cantidad de gluten. Hay otros factores también. El estrés hace que nuestro sistema inmunológico esté demasiado despierto, porque se vuelva un poco loco. Y por eso cada vez hay más problemas también autoinmunes. Pero ese problema de estrés hace que también nuestra respuesta ante un alimento a veces que nos generaría este grado de intolerancia, cuando estamos estresados nos genera este grado de intolerancia. Luego cada vez hay más celíacos y más personas con sensibilidad al gluten y cada vez estas sensibilidades generan más problemas. Con lo cual es un problema, una circunstancia que tiene que ver con la dieta y con la alimentación muy importante para nuestra salud en general y para nuestra dolencia musculoesquelética en particular. ¿Qué tiene que ver? Y esta es la parte que me estás preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver al final el gluten con la dolencia musculoesquelética? Bueno, al final el cómo funciona nuestro intestino hace que se absorban bien o se absorban mal todas las sustancias nutritivas. Si nos faltan vitaminas, minerales, absorción de calcio, etcétera, esto a largo plazo va a repercutir en nuestro sistema musculoesquelético. Y también, además, si el intestino funciona mal, se va haciendo demasiado permeable, que eso se llama disbiosis intestinal, va a facilitar la absorción de sustancias tóxicas que no debieran de asimilarse. Y esto también, de forma indirecta, acaba afectando a nuestra musculatura. Pero hay otra vía mucho más importante, por la cual la intolerancia al gluten, la sensibilidad al gluten no celíaca, especialmente en este caso, influye en la espalda. Y es que cuando el intestino está irritado, ya no solamente por el gluten, sino por una dieta de mala calidad, falta de verduras, exceso de comida procesada, de comida basura, etcétera, exceso de dulces, pero muy importante también el tema del gluten. Cuando este intestino está irritado,
el intestino provoca un aumento de tensión constante e involuntaria en la zona lumbar derecha. Te lo voy a poner aquí. Esta zona lumbar se queda rígida, va perdiendo flexibilidad porque los músculos del lado derecho se agarrotan por culpa del intestino. De hecho, en estos casos siempre palpa la zona porque es el intestino delgado el que se irrita con el gluten. Y el delgado está en la zona derecha abdominal. Acaba la zona del apéndice, pero todo este cuadrante es donde está el intestino. Si el intestino está irritado, provoca que todo este cuadrante hacia la lumbar esté tenso. Y esto acaba facilitando, primero que haya puntos gatillo, que haya contracturas, por supuesto, pero con el tiempo acaba facilitando que las vértebras lumbares pierdan congruencia, se puedan atascar y haya pinzamientos y de ahí te venga un lumbago. Es decir, puede haber un inicio progresivo del dolor, sí, por tensión muscular, no solo de la zona lumbar, sino también de todos los músculos de la cadera derecha. Pero además, ese problema intestinal puede hacer que se faciliten bloqueos lumbares, pinzamientos vertebrales, que pueden empezar a coger un peso. Un peso y me ha dado un tirón, pero te ha dado un tirón justo en una zona que estaba ya debilitada, que estaba predispuesta. Es como si tú dejas un vaso al borde de la bandeja, está tan al borde que alguien pega un portazo y simplemente la vibración tira el vaso. Lo ha tirado el golpe de la puerta, pero porque el vaso estaba a puntito. Y esto pasa mucho con muchos lumbagos, que al hacer un gesto, al toser o al levantarme o al coger a veces un peso mínimo, te pega un tirón. Te pega un tirón porque esa vértebra estará a punto de atascarse, de bloquearse. Y estaba a punto a veces, por ejemplo, si se produce en la zona lumbar derecha, especialmente la cuarta vértebra lumbar, por ejemplo, todas las lesiones e incluso hernias discales entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar al lado derecho, tiene mucho que ver con el intestino delgado irritado. Y por tanto, puede tener que ver, este intestino delgado irritado, puede tener que ver con la intolerancia al gluten que nos ocupa en este vídeo, ¿vale? Vamos a quitar esto, vale. Por lo tanto, eso, está la zona lumbar derecha, rígida, que acaba facilitando ese pinzamiento, ojo, que puede dar ciáticas derechas, síndrome piramidal, puntos gatillo en los músculos laterales de la cadera derecha. En deportistas puede facilitar que el músculo bíceps femoral esté más tenso y pueda tener una rotura de fibras en un sprint. Claro, te ha dado un sprint, pero te ha dado en ese músculo del lado derecho porque ese músculo estaba ya tenso por culpa del intestino, que estaba mal por culpa del gluten. Ojo, el gluten, insisto, no solo el gluten, sino una mala alimentación. Aquí te lo resumo. Una irritación intestinal está provocada por mala alimentación, exceso de azúcares, falta de fibra, falta de verdura, exceso de proteína animal, comida procesada, es decir, comer mal. Pero a veces uno puede comer muy bien, sin embargo tener el intestino muy mal. Y en este caso pregúntate que a lo mejor el gluten es un factor importante. El gluten y secundariamente los lácteos. Y todo esto, si le añades estrés de vida o una época de más estrés, el estrés hace que la digestión funcione peor. Porque para digerir bien hay que estar relajados. Si estás pasando una época muy estresado, tu digestión va a ser de peor calidad. Por un día o dos no pasa nada, ni por 5, ni por 20. Pero si esto se va prolongando en el tiempo, ese estrés va haciendo que el intestino haga peor digestión. Si le juntamos eso una mala dieta o una intolerancia, ya tenemos la irritación intestinal, que nos está provocando este problema intestinal que acaba derivando en problemas lumbares, insisto, problemas lumbares derechos, pinzamientos especialmente de la cuarta y quinta vértebra lumbar, que acaban derivando en problemas hacia la pierna derecha. Importantísimo, por tanto, ya ves que la alimentación influye a todo en la salud de nuestro organismo, pero incluso también a dolencias musculoesqueléticas como estos lumbagos derechos. Esta alimentación influye ahí a través del intestino delgado. Es una información que seguramente no te ha contado nadie, pero me parece interesantísimo que lo sepas.